Iniciamos hoy una exploración detallada de una etapa con un peso simbólico enorme en el camino portugués interior. Son esos casi 19 kilómetros que separan Caldas de Reis de Padrón. Vamos a usar como base una descripción minuciosa del recorrido, casi como una audioguía, ¿no? Para seguirla paso a paso. El objetivo es desgranar no solo la ruta física, que también, sino sobre todo las capas de historia, de leyenda que la envuelven. Porque no es un simple traslado, ¿verdad? Es un cambio de provincia, de Pontevedra a Coruña, es un viaje por paisajes muy variados, desde senderos en el bosque hasta riberas de ríos, y claro, culmina en Padrón. Un nombre que, bueno, está totalmente ligado a los orígenes de la tradición jacobea. Vamos a ver cómo dialogan aquí la naturaleza y un patrimonio monumental muy denso. Según toda la narrativa fundacional, el puerto de destino, el lugar donde llegó la barca que trajo los restos del apóstol Santiago a Galicia. Su resonancia histórica y legendaria también es inmensa, mucho más allá de ser un simple punto en el mapa. Es, podríamos decir, el kilómetro cero espiritual del camino en la península ibérica. Muy bien apuntado, sí, señor. Pues pongámonos en marcha, simbólicamente al menos, desde Caldas de Reis. La descripción nos sitúa saliendo por la carretera N550. Un inicio bastante común en muchas etapas, quizá un poco menos inspirador al principio. Salidas y entradas de las poblaciones a menudo implican tramos de asfalto, vías principales. Es una realidad, vamos, logística del camino moderno. Convive con los senderos históricos. Lo importante es que, como bien señala la fuente, pronto se abandona esa carretera. Exacto, eso dice, que pronto se toma un desvío por un camino más agradable y bello. Me imagino el alivio, ¿no? Dejar el tráfico atrás, sentir la tierra bajo los pies, el cambio de sonido, de ambiente. Y el perfil, nos dice, es de subida inicial. Un ascenso suave, quizás, pero bueno, constante, hacia el conjunto de Santa María de Carracedo. Pasamos por Casal de Rique y Casal de Irillo, pequeños núcleos que van salpicando el paisaje. Claro, ese ascenso inicial se puede interpretar también de forma simbólica, ¿no? El peregrino deja atrás el bullicio de Caldas, que es un centro termal importante, y se eleva física y quizá también espiritualmente hacia un primer hito patrimonial relevante, Santa María de Carracedo. Aunque la fuente solo lo mencione como conjunto monumental, bueno, se inscribe perfectamente en esa tradición de encontrar puntos de referencia religiosos, iglesias, ermitas, cruceros, que van jalonando el camino desde sus inicios. Son como faros culturales y espirituales en la ruta. O sea que, incluso sin tener muchos detalles específicos sobre Carracedo, su mera presencia ya nos dice algo sobre la estructura histórica de la ruta. Absolutamente. La ubicación de estos elementos nunca es casual, ¿eh? A menudo marcan puntos estratégicos, cruces de caminos, lugares con alguna tradición religiosa previa o, como en este caso, puntos algo elevados que dominan el paisaje. Sirven como hitos para orientarse, sí, pero sobre todo como recordatorios constantes del propósito espiritual del viaje. Incluso para el caminante de hoy en día, que no sea estrictamente religioso, son como ecos de siglos y siglos de peregrinación. Entendido. Dejamos atrás Carracedo y la descripción nos indica que entramos ya en el municipio de Valga, concretamente la zona de Opino. Aquí el paisaje parece que se vuelve más boscoso, más natural. Se menciona el Monte Castelo, los bosques, el curso del río Valga y algo muy característico, antiguos molinos. Hasta das una inmersión en la Galiza más tradicional, sí. El Monte Castelo, bueno, sugiere antiguas fortificaciones, quizás castros prorromanos o torres medievales, aunque la fuente no entra en detalles. Los bosques, densos, probablemente de robles, castaños, crean esa atmósfera un poco mágica, tan propia del paisaje galego. Y los molinos de agua son una pieza fundamental del patrimonio etnográfico gallego. ¿Y qué nos cuentan esos molinos, más allá de su función práctica de moler el grano? Pues mirad, representan toda una economía de subsistencia ligada íntimamente al territorio, a sus recursos hídricos. Eran puntos vitales para las comunidades locales, claro. Ahí se molía el grano, que era la base de la alimentación. Verlos ahora, quizás algunos en ruinas, otros restaurados pero integrados en el sendero del camino, es una conexión directa con la vida rural de antaño. Nos hablan de ingenio humano, de cómo se aprovechaba de forma sostenible la energía del agua y de una sociedad preindustrial muy diferente a la nuestra. Caminar entre ellos es como hojear páginas de historia social y económica local, de verdad. Qué interesante esa perspectiva, ¿sí?
La ruta continúa según nuestra fuente llevándonos por lugares como Cima de Vila. Se cruza un pequeño puente sobre el río Fontenyo. La fuente lo nombra así, aunque, bueno, a veces la toponimia local puede tener sus variantes. Y se atraviesa Cedelo y Condide. Estos nombres nos van acercando ya al siguiente municipio, que es Pontecesures. Son esos pequeños núcleos, a veces apenas unas pocas casas, ¿sabes?, los que conforman la verdadera trama del camino rural. Permiten intuir cómo se organizaba el territorio, las pequeñas comunidades que han visto pasar peregrinos durante siglos. Cada nombre, cada pequeño arroyo que se cruza va tejiendo la experiencia de la etapa. Y entonces, justo antes de entrar de lleno en Pontecesures, la descripción señala un punto destacado: el mirador de Pino Manso. Promete amplias vistas sobre el valle del río Ulla. Me imagino que es un lugar estratégico para una pausa, ¿no? Sin duda, los miradores en rutas como el Camino son auténticos regalos para el caminante, ¿eh? Ofrecen una recompensa visual después del esfuerzo. Una panorámica que ayuda a contextualizar todo el recorrido. Ver el valle del Ulla desplegarse ahí abajo, el río que pronto vas a cruzar, tiene un gran valor. No solo para hacer una foto bonita, que también es un momento para tomar aliento, apreciar la belleza del entorno y sentir un poco la magnitud del paisaje que se está atravesando. Son pausas que nutren tanto el cuerpo como el espíritu, yo creo. Desde ese mirador imagino que el descenso hacia Pontecesura será más pronunciado. La ruta nos lleva por el barrio más antiguo de la villa, lo cual siempre añade una capa de encanto, ¿verdad? Caminar por calles que quizás, en esencia, no han cambiado tanto. Y finalmente llegamos a otro punto geográfico y simbólico crucial: el puente sobre el río Ulla. Uf, este puente es mucho más que una simple infraestructura para cruzar, ¿eh? La fuente menciona su origen romano, aunque añade virtuado, una palabra curiosa que probablemente significa alterado, modificado a lo largo de los siglos, lo cual es lógico, claro. Su importancia es múltiple. Primero, como bien decías antes, marca la frontera administrativa entre Pontevedra y A Coruña. Cruzarlo significa entrar en la última provincia antes de Santiago. Es un hito psicológico importante para el peregrino. Y geográficamente hablando, el Ulla es un río importante en Galicia, ¿no? Importantísimo. Es uno de los grandes ríos gallegos. Cruzarlo no es como vadear un arroyuelo, vamos, requiere una estructura sólida. Y los puentes históricos sobre ríos caudalosos siempre han sido puntos estratégicos, a veces asociados a peajes, a control del paso, a leyendas incluso. Además, en el imaginario de las peregrinaciones, cruzar un río grande a menudo simboliza una transición, dejar atrás una fase del viaje, purificarse o superar un desafío significativo antes de alcanzar la meta. Este puente condensa historia romana, ingeniería posterior, función administrativa y todo el simbolismo del viaje. Casi nada. Y una vez cruzado ese puente, que imagino imponente, estamos oficialmente en la provincia de A Coruña y en el municipio de Padrón. La descripción lo presenta de forma muy elocuente: cuna de la tradición jacobea, hermosa y monumental localidad bañada por el río Sar. La entrada se realiza por el campo da Feira, que sugiere un pasado ligado al comercio, a las ferias, y luego por el Paseo do Espolón, un paseo fluvial arbolado que ya nos introduce en el corazón de la villa. Ese título, cuna de la tradición jacobea, lo es todo, de verdad. Aquí es donde la leyenda sitúa el desembarco del cuerpo del apóstol Santiago. La narración cuenta que sus discípulos, Teodoro y Atanasio, tras un larguísimo viaje por mar desde Jaffa, en Palestina, entraron por la ría de Arousa y remontaron el último tramo del río Ulla en una barca de piedra, nada menos, hasta atracar en el puerto fluvial de Iria Flavia, que era la Padrón romana. Por tanto, este lugar no es solo una parada más, es el escenario del primer acto del relato jacobeo en suelo gallego. Entrar en Padrón es, en teoría, llegar al punto donde todo comenzó. Con esa carga histórica y legendaria en mente, vamos a explorar los puntos de interés que la fuente agrupa bajo el epígrafe «Qué ver» en esta etapa. Si empezamos por lo que ya hemos pasado, en Valga teníamos el conjunto monumental de Santa María de Carracedo y esos molinos tradicionales del Monte Castelo. Dos ejemplos claros. C. De patrimonio religioso por un lado y etnográfico por otro, que ya nos van preparando para la densidad que encontraremos al final. Luego, en Pontecesures, justo antes de cruzar el Ulla, la fuente destaca dos elementos: la iglesia de San Julián de Requeixo, de estilo románico, y el antiguo puerto fluvial, cuyo origen, dice, data del siglo XI. El románico de San Julián de Requeixo
Nos conecta de lleno con la época de esplendor de las peregrinaciones medievales. ¿Y el puerto? Uf, aquí hay que detenerse un momento. Aunque geográficamente esté en Pontecesures, está íntimamente ligado a Padrón y a esa leyenda fundacional que comentábamos. La fuente lo data en el siglo XI, un periodo de revitalización, sí, pero la tradición lo proyecta mucho más atrás, al siglo I, como el lugar exacto del desembarco apostólico. Es el puerto de Padrón en la leyenda. Estar allí es pisar el escenario de uno de los relatos más poderosos de la cristiandad occidental. La imaginación vuela inevitablemente hacia esa barca de piedra llegando a la orilla, ¿no? Impresionante pensarlo así, ¿sí? Y una vez cruzado el Ulla y ya en Padrón, la lista de qué ver se expande notablemente. La fuente menciona el paseo fluvial junto al río Sar, que atraviesa Padrón, y por supuesto, la iglesia de Santiago de Padrón. El río Sar, otro protagonista literario gracias a Rosalía de Castro, claro. Y la iglesia de Santiago es fundamental, no tanto por su arquitectura actual, que es posterior, sino por lo que alberga en su interior, bajo el altar mayor. Aquí llegamos a la pieza central de todo, ¿verdad? O Pedrón. Exactamente. Ahí está. La fuente lo describe como un ara, es decir, un altar de la época romana, dedicado originalmente al dios Neptuno. La tradición cristiana lo resignificó de una manera asombrosa. Afirma que esa fue la piedra, el Pedrón, al que se amarró la barca que trajo los restos del apóstol. Es un ejemplo magistral de sincretismo religioso y cultural. Fascinante. ¿Cómo funciona exactamente ese proceso de sincretismo aquí? Explícanos un poco más. Pues mira, se toma un objeto de culto pagano que ya existía, asociado además a una deidad marina como Neptuno, lo cual encaja perfectamente con una leyenda de llegada por mar, ¿no? Y se le otorga un nuevo significado dentro de la narrativa cristiana. Se cristianiza el objeto, se le dota de un poder sagrado vinculado al apóstol, no se destruya, que sería lo fácil, sino que se reinterpreta y se integra. Esto no solo facilitaba la conversión de las poblaciones locales, que quizás ya veneraban ese lugar o ese objeto, sino que además anclaba la nueva fe en la historia y la geografía concretas del lugar. O Pedrón es Padrón, le da nombre a la villa y encapsula su identidad jacobea. Es increíble ver cómo una piedra romana se convierte en el fundamento de una tradición milenaria. Realmente lo es. Esa superposición de creencias y significados es muy, muy potente. Pero Padrón, como indica la fuente, ofrece más capas todavía. Se menciona a Santiaguinho do Monte, un lugar elevado seguramente con buenas vistas, que también tiene su propia capilla y conexión con la leyenda jacobea. Se dice que el apóstol predicó allí, ¿no? Eso es. Santiaguinho do Monte añade otra dimensión a la presencia jacobea en Padrón, vinculada ya a la predicación del apóstol en vida, según otras leyendas locales. Son como círculos concéntricos de significado alrededor de la figura de Santiago. La fuente también lista la Fuente do Carmen, del siglo XVII, que nos habla ya del barroco. Un jardín botánico que aporta un interés más natural y científico, y una parada casi obligada para quien conozca un poco la literatura gallega, la Casa Museo de Rosalía de Castro. Al literario de Galicia en el siglo XIX. Su obra, especialmente Cantares gallegos y Follas novas, es cumbre en la literatura en lengua gallega y también en la española, por supuesto. La Casa da Matanza, donde vivió sus últimos años y murió, es hoy un museo que permite un acercamiento muy íntimo a su figura, a su obra, a su época. Visitarla añade una capa cultural importantísima a la experiencia de Padrón. Conecta la tradición jacobea con la identidad gallega moderna. ¿Y qué significó exactamente el rexurdimiento que mencionas? Para ponerlo en contexto. Pues fue un movimiento cultural y literario potentísimo que buscó revitalizar la lengua y la cultura gallegas después de siglos de, cierta diglosia y olvido, lo que se conoce como los séculos escuros, los siglos oscuros. Rosalía, junto a otros autores como Curros Enríquez o Eduardo Pondal, fue una figura central en devolverle el prestigio literario al gallego y en explorar la identidad, el paisaje, las problemáticas sociales de Galicia. Su presencia en Padrón es un legado cultural casi tan fuerte como el jacobeo, diría yo. Entendido. Y finalmente la descripción de Quever nos lleva un poquito a las afueras de Padrón, a la aldea de Herbón. Allí menciona la iglesia de Santa María de Herbón, también de estilo románico. Y Herbón, claro, es mundialmente conocido por sus pimientos. Y esa es la guinda perfecta del pastel, ¿verdad? Herbón nos muestra de forma muy clara cómo en Galicia, y especialmente a lo largo del camino, todo está interconectado.
Tienes el patrimonio histórico-artístico, una iglesia románica, que nos habla de nuevo de la Edad Media, de las peregrinaciones. Tienes la cultura local ligada a la tierra, la tradición centenaria del cultivo de los pimientos, que por cierto trajeron originariamente de América los monjes franciscanos del convento de Herbón. Y tienes la gastronomía, claro, un producto famoso que lleva el nombre del lugar por todo el mundo. Uns pican y otros no, ya sabes. Visitar Herbón es entender esa red de significados donde se entrelazan historia, fe, agricultura y sabor. Muy gallego todo. Si hacemos un balance final de esta etapa, Caldas de Reis Padrón, la sensación es de una riqueza extraordinaria, ¿no? Hemos pasado de senderos boscosos y molinos fluviales a cruzar un río cargado de historia para desembocar en un lugar que es pura leyenda y patrimonio. La combinación de naturaleza, historia romana, románico, barroco, el legado literario con Rosalía y hasta la gastronomía con Herbón es apabullante para solo 19 kilómetros. Totalmente de acuerdo. Es una etapa que funciona casi como un microcosmos de Galicia y del propio camino. El cruce de Luya es un umbral simbólico muy potente. Y Padrón se revela como un palimpsesto, como bien decías antes, un lugar donde lees capas y capas de historia, de mito, de cultura, una sobre otra. O Pedrón es el símbolo perfecto de esto, un objeto que condensa múltiples identidades a lo largo del tiempo. Esta etapa no es solo un paso más hacia Santiago, es una inmersión profunda en las raíces culturales y espirituales que nutren todo el fenómeno jacobeo. De verdad que sí. Y eso nos deja con una última reflexión inspirada precisamente por la historia de O Pedrón y esa fascinante resignificación de un altar a Neptuno, pensando en cómo se construyen y perduran las tradiciones que nos enseña este ejemplo sobre el poder de reinterpretar el pasado, de tomar elementos preexistentes y darles un nuevo significado para cimentar una creencia o una identidad que atraviesa milenios. Más allá de Padrón, donde más a lo largo de las diversas rutas del camino podríamos detectar estas resignificaciones quizás más sutiles, de paisajes, de ruinas o de símbolos antiguos, integrándolos en la gran narrativa del viaje a Santiago. Una pregunta para seguir explorando, con la mirada atenta, en los próximos kilómetros del camino o, bueno, en cualquier otro viaje a través de la historia.